Me llamaron una don nadie con la boca llena de bistec que yo había pagado. La cena de ascenso de Connor se celebraba en el restaurante militar más prestigioso de Fort Ellison. Manteles blancos, cubiertos de plata grabados, el personal moviéndose. Como fantasmas. Las paredes estaban adornadas con retratos al óleo de hombres con el pecho cargado de medallas. Yo no tenía tarjeta con mi nombre, ni asiento asignado, solo una servilleta doblada y un gesto de la anfitriona que decía, «Estás aquí por cortesía, no porque seas bienvenida». Llevaba un blazer negro entallado, pantalones sencillos y zapatos que no resonaban sobre el mármol. Práctica, olvidable. Ese era el punto, ¿no? No me habían visto en casi 6 años. No habían llamado, no habían preguntado. Pero allí estaba, invitada a celebrar al chico de oro. Connor se veía radiante bajo las luces, impecable en su uniforme de gala, riendo con oficiales que no reconocía. Ellen, nuestra madre, ajustaba su cuello como si aún tuviera 12 años. Cuando me acerqué, ella sonrió con cortesía y susurró, «Tu hermana vino». Luego se giró hacia mí, sus ojos repasando mi ropa. «¿Sigues consultando en cosas de jubilación, querida?» Le regalé una sonrisa tan pequeña que podía enterrarse. Algo así. El champán llegó en copas tan altas que intimidaban. Comenzaron los brindis. El coronel Rice Connors chocó su copa y elogió un liderazgo más allá del deber. Las risas le siguieron. Luego Ellen empujó a papá, que ahora solo se refería a sí mismo como Mayor Grant, retirado, para que dijera unas palabras. Él se levantó, alzó su copa y brindó por quienes sirven con honor y por quienes solo sirven a su ego. Las risas esta vez fueron más fuertes. Varias miradas se desviaron hacia mí. Un oficial intentó esconder su sonrisa detrás de la servilleta. Yo no parpadeé. Solo corté mi filete término medio y me recordé a mí misma, tú elegiste sentarte aquí. Tú lo sabías. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mencionó el último uniforme que usé o dónde había estado destinada. Bien podía haber sido la camarera. Entonces la puerta se abrió. Entró como si el lugar le perteneciera. El Coronel Ethan Hale. Hombros anchos, postura impecable. Con decoraciones alineadas en su pecho como historia tallada en colores. Las conversaciones se pausaron. Incluso el personal de servicio se detuvo. No miró a Connor. No miró a mi padre. No miró al brillo dorado de los oficiales en la mesa. Me miró a mí y dijo, con voz lo bastante fuerte para cortar el zumbido. Del privilegio, General Grant, señora, bienvenida de vuelta. Los tenedores se congelaron en el aire. La mano de Connor tembló sobre su copa de vino. La sonrisa de Ellen se quebró como un telón arrancado de golpe. Yo asentí lentamente, medida. Connell. Connor giró, su voz quebrándose apenas mientras miraba entre nosotros. Espera, ¿qué fue lo que te llamó? Ser invisible. No era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que así me preferían. El silencio después del saludo de Ethan se fragmentó en risas tensas y copas chocando. Connor soltó una risa nerviosa, encogiéndose de hombros frente al grupo y murmurando algo sobre viejos ejercicios de campo, mientras Ellen se aferraba a sus perlas y le pedía al camarero más vino. El momento fue enterrado antes de poder respirar. Nadie hizo preguntas. Nadie dijo, general. Todos sonrieron como si nada hubiera pasado. Cuando llegó el postre, yo ya había vuelto a ser nadie. Ethan había desaparecido tras una llamada telefónica, y el resto continuaba con su diplomacia. De Champan y Bistec. Me fui antes del café. La casa de los Grant no había cambiado. Contraventanas blancas, sendero de losas, hortensias crecidas en el porche. Por dentro, todo olía a cera de limón y negación. Mis botas no hicieron ruido sobre la madera. Helen. Ya estaba reorganizando la repisa cuando entré. Ah, qué bien. Estás en casa. Hay brisket en la nevera si tienes hambre. Estoy bien, respondí, con la mirada fija en la pared de fotos sobre la chimenea. Connor en su graduación de oficial. Papá en sus días de Vietnam. Incluso el tío Roy en un viejo uniforme de la tormenta del desierto. ¿Qué pasó con mi foto de West Point?, pregunté en voz baja. Ellen no se giró. Solo siguió ajustando el ángulo de un marco plateado. Esa. Ya estaba vieja. Pensé que la foto de Navidad de 2019 se veía más bonita, más reciente. Lo dijo como si hablara de cojines decorativos. No dije nada, solo me acerqué. La pared se sentía más fría que la habitación, como si el mismo yeso hubiera decidido que yo no pertenecía allí.
La tía Janice salió de la cocina con una taza que decía «Mamá de veterano bendecida» en letras brillantes. «Mira quién es. La pequeña Maddie. Tú también estuviste en el servicio, ¿no? Ese tiempito antes de desaparecer». Se rió. «No desaparecí», dije. Estaba desplegada. Janice no me escuchó o fingió no escucharme. Entré en la sala. El aparador donde papá guardaba sus viejas medallas y monedas de unidad seguía allí, como un altar. Abrí el cajón de abajo. Polvo, controles viejos, portavasos. Y ahí estaba, mi marco de West Point vacío. El papel de muestra todavía decía: Inserte 5x7 en gris desvanecido. No lo había tirado. Me había guardado como adorno viejo. Desde la cocina llegó la voz de Connor al teléfono. Sí, apareció. Lo sé. No creo que cause problemas. Me quedé detrás de la pared. El yeso temblaba bajo mi palma. Arriba, en el cuarto de invitados, deshice la maleta despacio. Las mismas sábanas beige, el mismo cajón chirriante. Saqué mi disco duro encriptado y lo conecté al portátil, contraseña aceptada. Abrí el archivo de operaciones. Navegué hasta la carpeta que no había tocado en años. Acceso denegado. Anulación de administrador. Fruncí el ceño. Revise los metadatos. Último inicio de sesión. Grant 111. El ID de usuario de Connor. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del disco duro y el pulso de mi corazón, golpeando detrás de mis ojos. Me quedé mirando la pantalla, conteniendo el aire en la garganta. Tú iniciaste sesión y ahora tienes miedo de que yo también lo haga. Enterrar en mi nombre en notas al pi. Yo lo estoy desenterrando, una mentira. A la vez, el cielo sobre Fort Ellison colgaba pesado de nubes grises, de esas que amenazan con lluvia pero solo entregan silencio. El viento se colaba por los callejones como si cazara secretos. Me ajusté el abrigo y entré al café, escondido detrás de un muelle de carga, uno de esos espacios industriales convertidos en refugio hipster con muros de ladrillo, bombillas. Edison parpadeando y un barista demasiado aburrido para importarle. Tessa ya estaba allí. Los mismos rizos oscuros, los mismos ojos agudos que alguna vez descifraron patrones insurgentes más rápido que el software satelital. No saludó con la mano, solo asintió hacia la silla frente a ella. Me senté. El zumbido de la máquina de espresso y el siseo de la leche al vapor nos daban un tipo de camuflaje. El barista llevaba audífonos enormes. Nadie más estaba lo bastante cerca para escuchar. Deslicé la memoria USB sobre la mesa. Este archivo no se abre, dije. Pero el sistema dice que alguien usó el login de mi hermano para acceder la semana pasada. Tessa giró la unidad entre sus dedos como si pudiera morderla. Déjame adivinar. Lang. No me moví. Ella exhaló despacio. Nunca lo borraron. Mary. Lo enterraron. Tu nombre no está en el informe final, pero yo vi las primeras versiones. Tú contuviste el avance ese día, ¿verdad? 12 minutos, dije. Salvamos 300 vidas. Y le atribuyeron la demora a una duda estratégica. Punto. Su voz era baja pero tensa. Asentí. Necesito reabrirlo. Antes de que Reeve se dé cuenta de que siquiera estoy intentando. Tessa miró alrededor una vez, luego se inclinó. Si tocas ese archivo, no solo estás pinchando a Reeve. Estás yendo contra toda la estructura construida para protegerlo. No parpadeé. Entonces quizá ya es hora de que el sistema recuerde quién lo sostuvo todo. Tessa no habló por un momento. Sus dedos tamborilearon sobre la madera de la mesa y luego se detuvieron. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Deslizó algo hacia mí por debajo del servilletero. Una USB negra. Sin etiqueta, susurró, Bright 07. Sabrás qué hacer con ella, pero no te equivoques con la contraseña. Solo tienes 2 intentos. Me quedé mirando el dispositivo. Parecía inofensivo, sin peso. Pero yo sabía más. No era solo información. Era memoria preservada, cifrada, peligrosa. Tessa se levantó. Si lo abres, dijo sin volver la vista. Atrás, ya no volverás en silencio. Guardé la USB en el bolsillo. El zumbido del café volvió más fuerte ahora que ella se había ido. Me quedé allí un minuto más, con los dedos aferrados a una llave plástica que todavía podía contener la verdad que juraron haber perdido. Raid 7, on vivo. Pero no te equivoques con la contraseña. Algunas heridas no cicatrizan. Se quedan abiertas. Especialmente cuando nadie más recuerda que están ahí. El viento aullaba a través de las láminas metálicas torcidas del techo del viejo taller,
gimiendo como los huesos de algo que llevaba tiempo muerto. El improvisado apartamento de Tessa estaba encima del taller abandonado, paredes de yeso desnudas, un sofá polvoriento y una mesa hecha de un bloque de motor. Reutilizado. Todo en ese lugar se sentía provisional, como si hasta el aire no tuviera un sitio fijo donde quedarse. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo. La memoria Braid 7 brillaba tenuemente bajo la luz apagada. Mi portátil zumbaba, la pantalla reflejándose en mis ojos. Tessa caminaba detrás de mí, brazos cruzados. La tensión en sus hombros estaba enroscada como una cuerda de arco tensada. Segundo intento, murmuré, con los dedos suspendidos sobre el teclado. El primer código había fallado. Una oportunidad más y la unidad se bloquearía de forma permanente. Inhale profundo, deliberado. Escribí, Dascold 74. Una pausa. Entonces la pantalla parpadeó y se abrió. La estructura de carpetas se desplegó. Como un mapa oculto, lang. Registros de audio. Subcarpeta. Revisión prep. Hay una bandera de recuperación, añadió Tessa. En algún momento se hizo una copia de seguridad en un nodo redundante. Architecture Militar, no Civil. Parece un sector de mando de la Guardia, red de la Guardia Nacional en Virginia. Traig Saliva. Un recuerdo me golpeó, Connor, verano de 2021. Entrando en casa con un bolso deportivo y esa nueva placa de la Guardia colgada en su cinturón. No había hecho preguntas entonces. Supuse que era un trabajo de oficina. Él trabajaba en esa red, dije con voz apenas más alta que un suspiro. Él tenía acceso. Tessa S. Gyro. ¿Estás diciendo que Connor pudo haber? No respondí enseguida. Si lo tocó, tal vez no solo miró. Tal vez lo filtró. Una vez recibí una bala por mi hermano. Y él me devolvió silencio. La mañana del domingo se posaba sobre Fort Ellison como una manta gastada. Cielos grises, neblina suave, el sendero del parque húmedo de rocío. Paseadores de perros avanzaban en bucles lentos, tazas de café humeando, el mundo demasiado callado. Para la tensión que me palpitaba en el pecho. Connor llegó 5 minutos tarde, con esa misma chaqueta de Colombia que siempre usaba cuando quería parecer sin esfuerzo. Lo saludé con una media sonrisa, acomodando mi paso junto al suyo como si nada estuviera roto. Caminamos en silencio al principio. ¿Cómo va el trabajo?, pregunté con naturalidad. Encogió los hombros. Ocupado. Ya sabes cómo es. Asentí, dejando que la nada se alargara. Pasamos junto al estanque de patos, el viejo puente de piedra. Las hojas corrían por el camino como secretos demasiado ligeros para quedarse quietos. Vi a mamá ayer, dijo. Todavía está planeando esa cosa para Acción de Gracias. ¿Vas a ir? Tal vez. Mi tono dejó claro que no. Nos detuvimos cerca del memorial de veteranos. Losa de granito, nombres grabados en el tiempo. Connor lo miró de reojo y luego apartó la vista. No le di tiempo a retroceder. La Angitigra no fue un fracaso, dije con voz baja. Fue sabotaje. Su paso titubeó, apenas. Suficiente. No me miró. Eso fue hace años, Maddie. ¿Por qué removerlo ahora? Porque no está enterrado. No para mí. Siguió. Caminando, más lento ahora. Solo tenía curiosidad. Ese archivo, alguien lo mencionó. Pensé en echar un vistazo. Entraste en un archivo restringido, dije, usando mi historial de acceso. Eso no es curiosidad. Eso es intención. Se detuvo junto a una banca, manos en los bolsillos, ojos fijos en el sendero. No filtré nada, dijo. Lo estudié. La tensión en su mandíbula, la evasión en su mirada. No eres una persona curiosa, Connor, dije en voz baja. Eres alguien aterrorizado de perder el centro de atención. Y yo fui la sombra que nunca te atreviste a nombrar. Él se estremeció. No visiblemente, pero lo suficiente. El silencio se estiró entre nosotros como un alambre delgado, filoso, listo. Paraquarter. No lo negó, y la negación era su lengua materna. Hay un archivo, una filtración y un nombre adjunto, el mío. El correo electrónico llegó justo después del atardecer. Sin saludo, sin asunto, solo una línea de texto que me hizo un nudo. En el estómago, has sido listada como la fuente de la brecha táctica Langi Gray. Sin firma, solo el peso del miedo. Para cuando llegué a la instalación local de la Guardia, el aire ya se había espesado con ese frío estéril militar, azulejos viejos, luces fluorescentes zumbando, el hedor de una emboscada procesal. El área de espera estaba vacía. Me condujeron.
A una pequeña sala de reuniones sin ventanas, una mesa demasiado limpia y sillas que se burlaban de cualquiera que intentara moverse. El teniente coronel Green entró como una puerta cerrándose sola. No ofreció la mano. Mayor Grant, dijo con voz seca. Necesitamos hablar oficialmente. Me quedé inmóvil, neutral. Entendido. Dejó caer una carpeta sobre la mesa. Mi nombre estaba en la portada. El sistema señaló una filtración reciente. Inició un archivo de audio partial. De la operación Langi Tigra. Marcado con sello de tiempo, accedido usando credenciales vinculadas a tu archivo Bright 07. Mi respiración se volvió lenta, controlada. Ese archivo está sellado. Ya no, dijo Green. Los registros muestran un evento de exportación bajo tus credenciales. Me recosté en la silla. Los registros muestran que yo estaba en el sistema en ese momento. No respondió. Solo me sostuvo la mirada, esperando. La sala zumbaba más fuerte. El aire se sentía más fino. Coronel, dije con calma, quiero invocar revisión procesal. Si ha habido una brecha, necesita verificación. Esto es la verificación, respondió. Deslizó un bolígrafo hacia mí. Un formulario de declaración en blanco. Mi teléfono vibró en el bolsillo. No lo miré. No hasta que Green me dejó sola 5 minutos. Tessa, clonaron tu historial de acceso. Alguien reconstruyó la entrada usando la vieja clave Bright 07. Esa filtración es una pista falsa. Tú eres el chivo expiatorio. Me quedé mirando la pantalla, mi propio nombre ardía allí como ácido. Green regresó. No firmé nada. ¿Cuándo? Me levanté para irme, no me detuvo, solo me observó y dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos, no nos gusta que la gente desentierre los huesos del sistema. No era una amenaza. Era una promesa salida de la boca de alguien que ya había sido advertido por sombras superiores. Conduje directo al apartamento de Tessa. La puerta estaba entreabierta. Se me cortó la respiración. Dentro, la mesa había sido movida. Los cajones. Vaciados. El aire olía a metal húmedo. El portátil desaparecido sobre la encimera rayada de la cocina. Me esperaba una nota. Letras en bloque. Sin firma. Solo 8 palabras, lo tocaste. Ahora él te toca de vuelta, me borraron de los archivos. Así que dejé algo que no podían eliminar. Miedo, la lluvia comenzó en algún lugar fuera de Fort Ellison y nos siguió como una maldición. Para cuando llegamos a la estación militar tecnológica abandonada, el camino de grava se había vuelto lodo y nuestras botas se hundían con cada paso. El edificio se agazapaba en el bosque como un puesto olvidado. Ventanas resquebrajadas. Pintura descascarada, pero las cerraduras seguían firmes. Tessa anuló el teclado con un suspiro y un juego de herramientas sobre el que no pregunté. Una vez dentro, avanzamos con linternas. El aire estaba viciado, espeso de moho y polvo viejo. Filas de servidores alineaban las paredes como lápidas. Sin energía, sin red, solo máquinas antiguas que recordaban demasiado y compartían nada. Ella me condujo a un cuarto lateral, pequeño, sin ventanas, seco. Colocamos la USB sobre un escritorio metálico oxidado y encendimos su portátil de campaña con una batería de respaldo. Esto fue clonado antes de la brecha, dijo. Si algo fue modificado en tu máquina, esta copia debería seguir llevando el registro original de accesos. Asentí. Mis dedos temblaban apenas mientras conectaba la unidad. 2 minutos después, los registros se cargaron, fila tras fila de sellos de tiempo e IDS de acceso. Entonces lo vimos. Inicio de sesión, sin ID acreditado, pero con 5 marcas de tiempo, 11:47. La misma noche del allanamiento, me quedé mirándolo. Ese no es mío. Y no es una clave de usuario estándar. No, dijo Tessa. Este fue creado desde dentro de un nodo en cuarentena. Firma falsificada Melida. Alguien sabía exactamente cómo forjar acceso sin activar alarmas. Rastreamos la entrada hacia atrás. El registro conducía a una carpeta llamada Caspantom, y dentro un subarchivo marcado IM-BAC. Era una grabación granulada de cámara de seguridad en mi apartamento. Vimos al intruso entrar. Alto, con la complexión de alguien que vivía dentro de un chaleco antibalas. Llevaba una gorra militar baja sobre los ojos. Sin insignia, sin nombre. Pero en el hombro derecho de su chaqueta. Congelé el cuadro, hice zoom. Allí, apenas visible en el desenfoque, había un parche. Una serpiente enroscada alrededor del emblema de la OTAN. La cabeza hacia adentro, colmillos al descubierto. Tessa inhaló con fuerza. Eso no es estándar.
Del ejército. No, respondí. Pero lo fue. Task Force 9, susurró. Los disolvieron después del Angie, o eso afirmaron. Se me cerró la garganta. No era solo Reeve. Nunca lo había sido. Expulsé la unidad, la guardé. En el bolsillo. Afuera, la lluvia se había vuelto agujas contra el techo de hojalata. Me giré hacia Tessa. Ya terminé de esconderme. Lo sacamos. Ahora. No se puede pelear contra fantasmas si no ha sido uno. El Air-Rip en Maryland no era más que una franja de concreto tallada en medio del bosque. Privado, aislado y rugiendo con el viento. El hangar parecía abandonado desde afuera, el óxido sangrando por sus costuras. Pero dentro, las luces zumbaban tenuemente, proyectando sombras largas sobre cajas y piezas de motor que no se habían movido en años. Tessa y yo esperamos en la entrada. Ella se mantuvo atrás, dejándome tomar la delantera. Olten Rice emergió del fondo como un hombre sonámbulo. Su figura era más delgada de lo que recordaba, la piel pegada a los huesos, ojos hundidos, dedos amarillentos por la nicotina. Encendió un cigarrillo con manos que apenas lograban estabilizar la llama. No deberías estar aquí, murmuró con voz áspera. Avancé despacio, deliberada. Tampoco tú. Él bufó. ¿Crees que yo elegí esto? Dije una verdad. Solo una, y me destrozaron la acreditación, me relegaron a trabajo de escritorio y luego me dejaron pudrirme en silencio. Lo sé. No, no lo sabes. Estalló. Me borraron. No existo en ningún sistema. En I muerto, en I vivo. Solo desaparecido. No discuti. Solo metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono y toqué el archivo de audio. La voz de Rip retumbó en el espacio cavernoso, cortante e innegable. Ejecuten el protocolo 5A. Riesgo civil aceptable. El cigarrillo de Olten cayó. Sus manos temblaban como si el sonido por sí solo lo deshilachara. Miraba el teléfono como si pudiera quemarlo. Lo guardaste, dije suavemente. Silencio. No era mi intención, murmuró. En aquel entonces estaba catalogando transmisiones de campo. Guardé una copia, por reflejo. Vieja costumbre. Pense que labor. Pero no lo. Olten levantó la mirada, los ojos vidriosos. No lo entiendes. Ellos no tocan la puerta. Ellos borran. Entonces asegúrate de que seamos más rápidos. Dudó, luego garabateó algo en un trozo de papel arrancado de un manual. Una dirección. IP, coordenadas GPS, cadena de autenticación. Te daré esto, dijo. Pero quiero algo a cambio. Levant una ceja. Bórrame, pidió. De las listas rojas. Quiero salir. Quiero silencio. Silencio real. Tessa dio un paso al frente. No podemos prometer eso. No estoy pidiendo una promesa, dijo Olten. Estoy pidiendo tiempo. Tomé el papel, lo doblé y lo guardé en el bolsillo. Detrás de nosotros, el viento aulló más fuerte. Que vengan. Solo asegúrate de que seamos más rápidos. Habían advertido una vez. Esta vez, actuaron. El aire en el subsótano ardía a moho y a circuitería vieja. La bóveda de datos offline se encontraba bajo las ruinas de una estación tecnológica desmantelada, capas de acero oxidado y muros de cemento que no habían visto la luz en años. Nos movimos rápido, cortando la oscuridad, pisadas amortiguadas. Sobre el concreto húmedo, el nodo estaba exactamente donde Olten dijo. Encerrado en una cápsula con control climático, aislado de la red, zumbando suavemente como si aún recordara las vidas que alguna vez rastreó. Insert la unidad, Techly. Passwraith Y07. Luz verde. Acceso concedido. La interfaz parpadeó, arcaica pero funcional. Navegué por las capas, los dedos moviéndose con la memoria de una vida que creí enterrada. Y entonces lo encontré. Lange Fullwave Runtime 257. Toque, la voz de Rip llenó el espacio, más nítida ahora. Sin estática, sin cortes. Riesgo. Civil aceptable. Redirigen el fuego. Protocolo Delta 5. Otra voz respondió. Serena. Autoritaria. No era Reeve. Confirmado. Anulación estratégica concedida. General M. Keating. Ejecutar bajo Val. Los ojos de Tessa se clavaron en los míos. Ese nombre nunca estuvo en los informes oficiales. No, dije. Porque Keating nunca debió existir. Commence. A copiar el archivo a una nueva USB. A mitad de la transferencia, los LEDs de las paredes parpadearon una vez, luego otra. Sensor de movimiento. Tessa giró hacia la puerta, la mano flotando cerca de su pistola oculta, un sonido. Botas en las escaleras metálicas.
Apenas tuvimos tiempo de agacharnos cuando la puerta estalló. Una figura enmascarada entró, vestida de negro táctico, rifle en alto. Sin insignias, sin vacilación, presioné la expulsión de emergencia. El archivo seguía copiándose. Demasiado lento, los disparos tronaron. Una bala impactó justo encima de la bóveda. Chispas llovieron. «Muévete», gritó Tessa, corrimos. La escalera resonaba con caos. Gritos, botas, el chirrido metálico. De la violencia. Luego otro sonido. Un disparo, pero no de nuestro atacante, Logan. Surgió de las sombras, pistola levantada con ambas manos, los ojos abiertos de adrenalina. «Vayan», gritó. «Yo cubro la retaguardia». Subimos corriendo las escaleras. Al llegar a la salida, Tessa resbaló, su pie derrapando en un charco. Giré a tiempo para atraparla. Gritó, su brazo doblado en un ángulo imposible. «La Levant, el corazón despecado». La USB, desaparecida, abandonada en la consola, afuera, Logan nos alcanzó. Sangre en su labio, jadeando. En su mano, un pequeño chip de memoria. Al principio no habló, solo lo extendió. «Lo tengo», susurró. «Pero ellos sabrán que nosotros sabemos». No solo expones a un monstruo. Le sacas sangre y esperas el eco. Las paredes de la sala de guerra de la Academia de Estrategia no habían cambiado en 20 años. Los mismos retratos granulados de comandantes pasados, el mismo zumbido frío de la luz fluorescente. Pero esa noche se sentía distinto, como si el aire tuviera dientes. Me paré junto a la pantalla de proyección, brazos cruzados, ojos fijos. En la onda de audio que habíamos sacado de la bóveda. El archivo completo. Casi 3 minutos de devastación silenciosa. Logan se sentó frente a mí, golpeando un bolígrafo contra su bota. No había dicho mucho desde Maryland. No lo necesitaba. La forma en que sus ojos seguían cada línea de código, cada sello de tiempo, me decía todo. El archivo sonó. La voz de Rip, clara, ensayada, desvíen zonas de riesgo civil. Aseguren. La óptica operativa. La victoria es percepción. Luego otra voz. Masculina. Más vieja, más cortante, anulación estratégica autorizada. General Keating. Que conste en acta, el éxito es lo primordial. Pausé el clip, la voz de Tessa crepitó a través de la línea encriptada desde su apartamento, arrastrada por los analgésicos. Eso lo logra. Ese es el clavo. Si suena durante la cumbre, está acabado. Asentí. Entonces tiene que sonar. Otra voz irrumpió, serena, cortante, inconfundiblemente militar. Conéctalo aquí. Notoplink confirmado. Sala 204B, entrada lateral de Arlington Hall. Durante la ponencia principal, la línea quedará sin seguridad por 90 segundos. Suficiente para empujar el audio, pero solo una vez. Después de eso, pausé, lo quemarán y sellarán cada relé como si nunca hubiera existido. Lo que significa, dije, que necesitamos a alguien adentro. Alguien que pueda caminar frente a la seguridad sin levantar sospechas. Logan levantó la mirada. Iré yo. Parpadeé. Eres un cadet. No eres, se puso de pie. No soy un soldado. Aún. Pero sé cómo mezclarme. Conozco los sistemas, y creo en esto. No había titubeo en su voz. Solo certeza. Estarás solo, le advertí. Una vez que el archivo suene, irán tras La Fuente. Esbozó una leve sonrisa. Entonces tendré que desaparecer como tú me enseñaste. No respondí. La voz de Tessa volvió a entrar, ahora urgente. Acabo de recibir una alerta. Aviso interno. Rip programó una sesión privada con el Comando de Seguridad mañana a las 9. Tema, brechas mediáticas. Él lo sabe. Logan. Me miró. No necesitábamos más palabras. El monstruo ya había olido la sangre. Ahora teníamos que decidir quién sangraría después. No era solo mi rango lo que habían borrado. Era mi voz. Esta vez hablaría lo bastante alto como para quemar hasta el mármol. El Summit en Arlington Hall se desplegó como un teatro, hileras de banderas flanqueando el escenario, seguridad con uniformes ceremoniales, latón pulido hasta brillar como la apariencia misma. La sala estaba llena de zapatos relucientes y sonrisas. De plástico. Las cámaras rodaban. Rip de pie en el centro del escenario, cada línea de su rostro afilada para el foco. Pero la guerra sucedía en las paredes. Logan se movía por el pasillo de servicio con precisión quirúrgica. Mono azul marino, gafete falsificado para pasar a primera vista, portapapeles en una mano, un pequeño transmisor en la otra. Su auricular.
crepitó con estática. Entonces mi voz atravesó. Estás en la puerta. Han rotado al equipo técnico. Entra ahora. Él se deslizó en la sala de control AV, pasando junto a dos técnicos distraídos, absortos calibrando pantallas. El panel maestro estaba bajo una pared de monitores, uno de los cuales mostraba a Rip gesticulando desde el escenario. Y en estos tiempos de mareas cambiantes, la voz de Rip retumbaba por los altavoces. Nuestro mayor hermano. Es siempre la verdad, sino la unidad. Logan se agachó, insertó la USB. La pantalla parpadeó, cargando. Reproducción. La voz de Rip continuó, excepto que ahora era la de hace años. Redirijan zonas civiles. Ejecuten protocolo 5A. Riesgo civil aceptable. Las palabras estallaron en la cumbre como un disparo. La gente giró, cabezas voltearon hacia los altavoces. Algunos rostros se congelaron, otros fruncieron el ceño, confundidos. Rip vaciló a mitad de frase, a mitad de gloria. Luego, estática. Crujiente, errónea. En el panel, un error rojo brilló, uplink disconnected. Uno de los técnicos. Levanto la vista. ¿Qué demonios fue eso? Otro se movió rápido, siguiendo el cable, luego arrancó el conector del transmisor. El silencio en la sala era atronador. Logan retrocedió, el corazón desbocado, intentando fundirse con el panelado, pero una mano lo atrapó del brazo. Déjame. Vertuga feet. Se giro, rostro sereno, mandíbula tensa. El técnico no gritó, no alertó a nadie. Solo entrecerró los ojos y pasó un escáner por la identificación falsa. La pantalla no se iluminó. En el auditorio, Rip ajustó el micrófono, su sonrisa más delgada. Ahora sabía que la filtración era real. Y que tenía rostro. Algunas verdades no explotan. Se filtran en la sala hasta que nadie puede respirar. Las luces en la sala de juntas de Arlington parecían más brillantes ahora. Duras, clínicas, exponiendo. Sin sombras donde esconderse. Cada sílaba se sentía cargada de peso. Como si hasta el aire hubiera comenzado a escuchar. Rip se sentó rígido, las manos entrelazadas sobre la mesa. Su sonrisa se había afinado, sus ojos ahora escaneaban la sala como recalculándolas. Probabilities. Barrett permanecía en el extremo, callado pero vigilante. Los miembros del consejo se removían en sus asientos, la postura tensa, esperando a ver quién parpadeaba primero. Yo permanecí de pie. Usted afirma que falsifiqué el informe, dije con voz firme, que actué sola para proteger mi rango. Mi orgullo. Rip no se inmutó. Eso es lo que muestran los registros. Incline la cabeza. Entonces explíqueme esto, ¿por qué eliminar mi nombre de cada sistema interno? ¿Por qué borrar mi imagen de los registros de mando, de los tableros de graduación, incluso de los archivos familiares? Él se encogió de hombros. ¿Por qué las narrativas inestables causan daño? ¿Y quién definía que era estable? Sus labios se abrieron demasiado rápido. Yo lo hice. Yo ordené que te borraran, por el bien de la cohesión. El silencio. Se quebró como vidrio. La luz roja titilante en el cuello de Barrett no perdió un compás. Uno de los miembros del consejo carraspeó. Barrett por fin se inclinó hacia adelante. Es suficiente. Rip se giró hacia él, ojos afilados. Tú preparaste esto. Yo lo grabé, respondió Barrett con calma. No es lo mismo. La voz de Rip bajó, cargada de hielo. Te vas a arrepentir. Barrett se puso de pie. Ya lo hice. Asintió en mi dirección. Sácalo antes de que lo entierren. Se giró y salió de la sala, la puerta cerrándose con un clic detrás. De él, metí la mano en mi abrigo, saqué el teléfono. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Un correo ya preparado. Asunto, Lang Full para, Internal News Tips, milluistle.net, globeax.org, lista de distribución encriptada y 9, el cursor parpadeaba. El único sonido en la sala era el zumbido tenue de las luces de arriba y la inhalación que tomé como si fuera la última. Miré a Rip por última vez, su mandíbula apretada, pero no dijo nada. Presioné enviar, lo envié y esperé. Esperé a que el sistema colapsara o el mundo se desplazara. El mundo no se quebró. Solo se movió en silencio. Inevitable. Como placas tectónicas cediendo al fin, por la mañana, los titulares ardían en blogs encriptados. En sitios de vigilancia militar y en unos pocos medios valientes. Se filtran centos de Langui Tigray. Encubrimiento. De alto rango expuesto. La voz de Rip resonaba en una docena de podcasts. Mi voz le seguía. La verdad había salido.
Y también los cuchillos. En la Academia de Estrategia me convocaron a una revisión voluntaria de cumplimiento. Sin abogados, solo 2 oficiales de uniforme impecable, insignias opacas de tanta burocracia, guiándome hacia una sala que olía a papel viejo y aire rancio. Estamos investigando posibles brechas de seguridad nacional, dijo uno. ¿Y quieren que les ayude a atrapar al informante? Respondí, no contestaron. En otro lugar, no lejos de esa sala, Logan caminaba por el estacionamiento. Su teléfono se iluminaba. Notificaciones cayendo más rápido de lo que podía leer. Un titular lo congeló en la pantalla, la General Maddie. Grant habla la verdad tras años en las sombras, sonrió. Luego dobló una esquina, el atacante no habló. Solo se movió. Rápido. Una hoja precisa. Una estocada limpia en las costillas, Logan se desplomó contra el concreto. Su teléfono golpeó el suelo, la pantalla resquebrajándose mientras la sangre florecía en su camisa. La sombra huyó, las botas resonando en silencio. Yo estaba a mitad de una respuesta a un presentador remoto de CNN cuando el número de Barrett apareció en mi pantalla. No pedí permiso. Dejé la entrevista y corrí, la UCI olía a antiséptico y a desgarramiento. Logan yacía pálido bajo los tubos de plástico, las máquinas marcando un pulso débil pero firme. Le tomé la mano. Sus ojos se abrieron apenas, temblando. No pares, susurró. No dejes que yo sea el precio del silencio. La garganta me ardía. No lo serás, dije, voz baja pero de acero. Pero yo seré el costo. Y lo pagaré completo. Ellos querían borrarme. Me convertí en un titular en su lugar. El tribunal militar se celebró en una sala construida para la ceremonia, no para la verdad. Paredes revestidas de madera, un escudo montado detrás del estrado del consejo, hileras de banderas alineando el perímetro, como si el honor pudiera ordenarse como decoración. Afuera, periodistas abarrotaban las rejas. Micrófonos, flashes, manifestants, simpatizantes. Nadie sabía muy bien cómo llamarme aún, heroína o traidora, pero todos miraban, entré sin discurso, sin declaración. Solo con una memoria USB y la misma columna que había cargado por una zona de guerra, a mi lado, mi asesor legal, silencioso. Firme. Detrás de mí, mi madre y Connor. Ella rígida, aferrada a su bolso como si pudiera protegerla. Él mirando al frente, la culpa centelleando en sus ojos. El presidente del consejo abrió con formalidad. Alegaciones, violaciones de secreto operacional, riesgo al interés nacional. No interrumpí. Cuando llegó mi turno, no leí una defensa. Insert la unidad, 4 clips. La voz deriva autorizando riesgo civil. Mis propias palabras de años. Atroz supplicando cautela. El memorando interno con la letra de RIP, borrar a Grant de los informes. Se convertirá en una carga si habla. Y finalmente, la declaración grabada de Logan, enviada desde su cama de hospital. Estuve a su lado. Porque ella estuvo por nosotros. La sala no se movió. Un miembro del consejo rompió el silencio. Difundió material clasificado al público. Levant la mirada. ¿Y qué era lo clasificado, el fracaso o el encubrimiento? Me puse de pie. Es secreto si lo único que se protege es la vergüenza, ¿qué tienen de sagradas las medallas si se clavan sobre mentiras? Connor se agitó como si fuera a levantarse. Pero Ellen le sujetó el brazo, lo mantuvo abajo, el presidente entrelazó sus manos. No estamos aquí para exonerarla, dijo en voz baja. Pero si lo que mostró es cierto, entonces quizá ha hecho más que defenderse. Se inclinó hacia adelante. Quizá nos recordó que se suponía que debíamos proteger desde el principio. Cuando terminó, salí al pasillo. Los reporteros gritaban mi nombre, pero seguí caminando. Una joven me esperaba cerca de la salida. Uniforme de cadete, apenas 20 años. Las manos entrelazadas como si hubiera ensayado ese momento toda la mañana. Señora, preguntó, voz baja. ¿Aquí? ¿Enseñan coraje moral, o lo aprendemos viendo a gente como usted? No respondí de inmediato, porque algunas respuestas merecen silencio, y algunas victorias no necesitan aplausos. La verdad no termina batallas. Inicia las que nadie quiere pelear. La oficina dominaba la capital a través de un vidrio grueso, panorámica y prístina, como si nada malo hubiera pasado jamás afuera. Un escritorio de acero pulido. Sillas de cuero que crujían con autoridad. Paredes cubiertas de mapas, alfileres rojos y esquemas estratégicos. Me quedé sola un momento, absorbiendo el espacio, el silencio, la ilusión de orden. Entonces entraron un representante del secretario de Defensa, un asesor de comunicaciones.
La voz de Barrett resonó débilmente a través del intercomunicador. Viejo hábito de mantenerse a distancia, General Grant, comenzó el representante mientras desplegaba una carpeta con bordes dorados, estampada Confidential. Propuesta de reintegración. Queremos que regrese a operaciones estratégicas, nivel de dirección. Su expediente ha sido limpiado, su pensión restaurada. Tendrá acceso a los informes de políticas nuevamente. El asesor añadió con suavidad, y nos aseguraremos de que su historia se cuente en silencio, con dignidad. Nada más de excavar en la red de RIB. Necesitamos estabilizar la confianza pública, no deshacerla. Los observé. Tan calmados, tan razonables, tan convencidos de que el silencio correcto era noble. Ustedes quieren la óptica de la redención, dije. No la sustancia. Se intercambiaron una mirada. La verdad ya salió, dijo el representante. Déjela asentarse. No encienda otro fuego. Tomé la carpeta, hojeé las páginas. Mi nombre escrito prolijo en la parte superior. Rango restituido. Credenciales de seguridad reactivadas. Todo lo que tenía que hacer era detenerme. Dejar de presionar. Dejar de hablar. Dejar de recordar en voz alta. Cerré la carpeta. Si la confianza depende del silencio, dije despacio, entonces no es confianza. Es percepción administrada. Y eso es exactamente lo que nos trajo aquí. Dejé los papeles sobre el escritorio, intactos. Sin firma. No necesito un asiento para ser escuchada, añadí. Y ya no estoy pidiendo permiso. Barrett no habló a través del intercomunicador, pero escuché el leve sonido de una exhalación. Me giré y salí por el pasillo pulido, pasando junto a los hombres de traje que asentían sin mirarme a los ojos, pasando los puntos de control y las cámaras, y el eco de un sistema que aún no sabía cómo manejar a mujeres que no pestañeaban. Mi teléfono vibró justo cuando salí a la calle bañada de sol. Una notificación. Connor Grant, carta de renuncia recibida. Sin motivo proporcionado, me quedé mirándola, el pulgar suspendido, la mente en calma. Sin fanfarria, sin declaración. Solo silencio. Y por una vez, no era el mío, ellos borraron mi nombre de sus registros. Pero alguien acababa de escribirlo de nuevo, la casa lucía igual. El mismo columpio en el porche, la misma grieta en el escalón delantero. Pero el silencio dentro era distinto. Ya no el que te excluye. Esperaba, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, atrapando motas de polvo que giraban en espirales perezosos. Olía a madera vieja y a estaciones que se desvanecen. Entré en la sala, las botas resonando suavemente sobre la tarima, y allí estaba. Sobre la chimenea, entre la foto de entrenamiento de oficial de Connor y un retrato navideño, colgaba mi retrato de graduación de West Point. Limpio, enmarcado de nuevo, como si siempre hubiera pertenecido allí. Me quedé inmóvil, sin saber si sentirme vista o atónita. En la cocina, Ellen se movía como si hubiera estado esperando sin saber para qué. Colocó 2 tazas en la mesa. Sin adornos, solo hábito. Manzanilla, por supuesto. No me miró al principio, solo se sentó con las manos alrededor de la taza. No sabía cuán profundo te habíamos enterrado, dijo al fin, voz baja, temblando. En los bordes. No hasta que te vi sacarnos de nuevo. Tomé un sorbo. Tibio, familiar. No lo hice por eso, respondí, no hablamos por un rato después. El tipo de silencio que no exige disculpas, solo espacio, sobre la mesa, junto a mi taza, había un sobre. Mi nombre en la letra pulcra y ladeada de Connor. Lo abrí despacio, el papel suave con segundas reflexiones. Odié tu sombra porque me recordaba mis límites. Hice las paces con los míos intentando borrar los tuyos. Eso fue cobardía, no competencia. Pero tú no proyectabas sombra. Eras luz. Yo solo no podía verla sin quemarme primero. Connor, doblé la carta con cuidado y la guardé. En el bolsillo de mi abrigo. Cuando me levanté, Ellen también lo hizo, pero no extendió la mano. En su lugar, solo asintió una vez. Fue suficiente, salí por la puerta trasera hacia el jardín. El otoño. Ética estratégica, hace años tomé una decisión en medio de una misión. La inteligencia decía avancen. Mi instinto decía esperen. Esperé. Salvamos vidas. El informe decía que me había equivocado. Mattie se volvió a la clase otra vez. Borraron mi nombre, lo arrancaron del reporte. Porque la verdad no encajaba en la versión que ellos querían recordar. Mattie caminaba lentamente frente a los pupitres. Me dijeron que quedarme en silencio protegería al sistema. Que hablar lo rompería. Una mano se levantó.
Un cadete de ojos muy abiertos y ceño fruncido. Señora, lo haría todo otra vez. La sala se quedó inmóvil. Incluso Logan se inclinó apenas hacia adelante. Si el silencio es sobrevivir, dijo Mattie, voz baja pero firme, entonces sí, sobreviviría. Pero si la verdad es lo que salva a otros, entonces rompería el silencio. Cada vez. Nadie apartó la mirada. Dejó el marcador, caminó de nuevo hacia el tablero y empezó a borrarlo. Las sillas rasparon suavemente mientras los estudiantes salían en fila, murmurando entre ellos. Logan se quedó un momento, le dio un leve asentimiento y salió al pasillo. Cuando Mattie volvió la vista, vio un papel doblado sobre la esquina del escritorio. Lo abrió. Escritura de bolígrafo, irregular, pero firme. Algunos fantasmas regresan no para perseguirnos, sino para enseñarnos cómo vivir. La respiración se le cortó. Sin nombre, sin adornos. Solo un recordatorio. No de quien había sido, sino de quien nunca había dejado de ser. Algunos legados no se tallan en piedra. Se transmiten en susurros, en elecciones, en el valor de decir basta. El viento mordía a través del abrigo de Mattie cuando bajó del vehículo de transporte. La base parecía más pequeña de lo que recordaba, encogida, no por la distancia, sino por el tiempo. Los equipos de reconstrucción trabajaban en silencio, sus chalecos naranjas brillando como advertencias contra el gris pálido de los viejos muros de cemento. Logan caminaba a su lado, su aliento visible en el aire invernal. Llevaba un pequeño paquete envuelto bajo el brazo. Ninguno de los dos habló mientras la reja se cerraba detrás con un lento gemido hidráulico. Este solía ser el centro de mando avanzado, dijo Mattie, señalando el edificio bajo al frente, donde se tomaban decisiones y se enterraban nombres. Un joven oficial de infraestructura, apenas mayor que sus estudiantes, los guió hacia la sección restringida. Habló poco, solo le entregó una tarjeta de acceso y señaló el pasillo. Mattie avanzó por el corredor. Cada paso resonaba sobre el azulejo frío. Las luces parpadeaban. El polvo flotaba en el aire como fantasmas antiguos que se negaban a sentarse. Llegaron al final del pasillo. Una puerta metálica sellada, arañada y castigada por el tiempo, permanecía cerrada. Mattie apoyó la mano sobre ella. Una vez, ese había sido el lugar donde se negó a autorizar un ataque que habría matado civiles. Una vez, allí había sido su voz, serena, firme, la que salvó vidas. Ahora solo era un cuarto olvidado en los planos. Logan se arrodilló a su lado, desenvolviendo el paquete. Dentro había una placa de bronce, no más grande que una bandeja de almuerzo. La inscripción era simple, para quienes eligieron la integridad sobre las órdenes, incluso cuando nadie les dio las gracias. Logan pasó el pulgar por la superficie. Sin rango, sin nombre. Mattie asintió. Pero durará más que las medallas. Juntos fijaron la placa en el muro de ladrillo con precisión silenciosa. Sin fanfarria, sin anuncio. Solo metal sobre piedra y verdad en silencio. Después de un momento, Logan metió la mano en su chaqueta. Y sacó un cuaderno pequeño, gastado en los bordes. Tessa dejó esto, dijo. Me pidió que te lo entregara si algo pasaba. Mattie lo tomó, hojeando páginas llenas de escritura apretada, diagramas de red, nombres de canales paralelos, ubicaciones de reuniones codificadas en un lenguaje que solo alguien que lo había vivido entendería. Casi al final, una página. Solitaria, limpia, desnuda. Solo tenía una línea, escrita en la caligrafía angulosa de Tessa: si creen que se acabó, enséñales cómo luce lo inconcluso. Maddie no habló. Cerró el cuaderno, presionándolo lentamente contra su pecho. Afuera, el viento se levantó. Dentro, el legado echaba raíces no en estatuas ni cintas, sino en lo que la gente elige recordar cuando nadie les ordena olvidar. Solía pensar que el silencio era supervivencia. Ahora sé que es la forma en que los sistemas matan la verdad. El proyector zumbaba suavemente en el fondo del aula, tiñendo la sala con un matiz azulado. Filas de estudiantes sentados erguidos. Cuadernos abiertos, ojos atentos. Eran jóvenes, algunos apenas veinteañeros, pero el aire estaba cargado con el peso de lo que ya habían elegido creer al estar allí. Mattie se encontraba al frente. Sin uniforme, sin insignias, solo una blusa blanca y una presencia serena que de algún modo imponía más gravedad que el metal. Caraspio. Este curso se llama Ética Estratégica en Zonas Grises. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque todos hemos visto lo que pasa cuando nadie hace las preguntas correctas. Logan permanecía tranquilo al fondo, a cargo del equipo audiovisual.
Sus brazos aún vendados descansaban sobre la consola de control. Dio un pequeño asentimiento mientras ella hablaba. No de aprobación, sino de alineamiento. Ahora estaban en la misma frecuencia. En la pantalla apareció una imagen borrosa de la Operación Langi. Una superposición táctica satelital, coordenadas con sello de tiempo, rodeando un hospital civil, entonces. La voz de Mattie, grabada años atrás, sonó por los altavoces. Mi opiesal ataque. El mando me anuló. Registré mi objeción. Fue borrada. Una ola de silencio se extendió por la sala. Un estudiante levantó la mano. Señora, ¿nunca tiene miedo de que vuelvan por usted? Mattie no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia la ventana, donde la luz del final del otoño se filtraba entre las persianas. Luego se giró. Ya lo hicieron, dijo suavemente. Pero lo cierto de los fantasmas es que dejan de perseguirte en cuanto dejas de esconderte. Sin dramatismos, sin voz alzada. Solo la verdad. Clara y cortante. Logan pulsó discretamente una tecla para detener la transmisión, pero olvidó un ajuste, el stream interno había estado grabando. Y un estudiante curioso, ignorante del protocolo. Lo subió esa misma mañana a un foro de discusión militar. Para cuando terminó la clase, el vídeo ya se había vuelto viral. Mattie salió al pasillo, el olor a lluvia colándose por las ventanas abiertas. Su teléfono vibró. Millones de vistas, docenas de coberturas mediáticas, tweets, comentarios, reacciones de veteranos, académicos, estudiantes. Uno le llamó la atención: no serví, pero gracias a ella entiendo lo que realmente significa servir. Al otro lado de la ciudad, Ellen Grant veía la clase en la televisión de la sala. La misma que alguna vez transmitió las ceremonias de Connor ahora reflejaba la voz firme de Mattie. Por primera vez en mucho tiempo, Ellen sonrió. No con cortesía, no por deber, sino porque finalmente algo había hecho clic en su interior. Mattie guardó el teléfono en el bolsillo y salió bajo la lluvia. No corriendo, no escondiéndose, solo avanzando. Paso firme, paso anclado. El legado, había aprendido, no se cincela en mármol ni se cose en cintas. Vive en las aulas, en la rebeldía tranquila, en el valor de seguir hablando cuando el silencio es la opción más fácil. Y ahora su voz resonaba en salones de clase. En titulares, en la historia. Viva. Sin disculpas. La verdad no rugió. Retumbó constante e innegable por los pasillos silenciosos del poder que alguna vez la había callado. Maddie Grant nunca necesitó un título para ganar. Solo necesitaba que escucharan lo que habían intentado borrar. La justicia no llegó con sirenas, sino con claridad y el coraje de resistir más que cada mentira. Cuando la injusticia se enfrenta con valentía inquebrantable, el veredicto final puede resonar durante toda una vida. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, compartir, suscribirte y dejar tus pensamientos en los comentarios. Escribe uno, si conectas con esta historia. Brindaron por el legado familiar y dejaron mi nombre fuera de cada copa. El champán chisporroteaba como estática mientras las copas tintineaban bajo las cuerdas de luces doradas del patio. La risa flotaba en el aire de octubre, fresca y altiva, enroscándose en los setos como humo. Yo estaba justo afuera del perímetro de la carpa, los dedos apretados alrededor de un vaso plástico de refresco tibio, mirando desde la orilla como una extraña en su propio funeral. Nadie levantó la vista. Logan estaba bajo el roble envuelto en luces de hadas. Una copa de champán en alto, su voz clara y calculada. Por el futuro de Grand Tesh, dijo. Y por todos los que lo hicieron posible, los que creyeron, los que se quedaron. Otro choque de copas. Otro coro de ojos evitando los míos. Yo solía construir lo que ellos llamaban sueños. Ahora era el fantasma al que no querían mirar. La última vez que estuve en este jardín tenía los dedos manchados de tinta y la cabeza llena de código de aprendizaje automático. Eso fue antes de que mis prototipos se convirtieran en su producto. Antes de que Camille Pyre de cofundadora a co-conspiradora. Antes de que familia se convirtiera en una palabra dicha entre dientes apretados. Sonríe, Logan, canturreó Camille desde su lado. Olas rubias brillando bajo la luz de los faroles. Lo empujó hacia el fotógrafo como si fueran realeza y aquello, su coronación. Vi el destello repetirse una y otra vez, capturando una realidad en la que yo ya no existía. Deberías acercarte, murmuró alguien. Me giré. Uno de mis primos segundos, apenas salido de la universidad, con un plato de brisket en la mano. Estás en las sombras. Arruina las fotos de grupo. No estoy en el grupo, respondí en voz baja.
Pero él ya se había alejado. Camille. Alzó su copa de nuevo, su voz tintineando con veneno disfrazado de ingenio. Por aquellos que nunca. Solo un movimiento tranquilo y practicado de mis labios. No, según ellos, dije. Dentro, la casa estaba más fría, más callada. Crucé el pasillo como si no perteneciera allí. Aunque mis huellas estaban en la pintura, en los interruptores de luz, en las perillas de las puertas. En la pared del fondo, sobre la credenza, colgaba la foto fundacional de Grand Tech. La que recordaba, excepto que no lo era. El marco era el mismo. La iluminación idéntica. Incluso la media sonrisa torpe de Logan. Pero yo había desaparecido. Recortada, borrada limpiamente como si nunca hubiera estado allí. Y en mi lugar, solo aire. La historia no siempre la escriben los vencedores. La editan quienes tienen mejor departamento de prensa. La mañana después de la fiesta, la casa estaba más callada de lo que recordaba. Sin champán, sin discursos, solo el zumbido constante del viejo refrigerador y el eco de unos pasos, que no eran míos. Me moví por el pasillo como una intrusa. Cada esquina susurraba que no pertenecía. Aún así, subí las escaleras hasta el segundo piso, pasando por los retratos familiares. Logan de niño. Logan en la graduación. Logan estrechando la mano de un gobernador. Yo no estaba en ninguno. La foto ausente me perseguía más que el silencio. Pero la verdadera evidencia no estaba en las paredes. Estaba 2 pisos abajo, tras una puerta que nadie abría ya. La oficina del sótano no había cambiado. Seguía oliendo a humo de soldadura y a tóner de impresora. El polvo flotaba en el aire como si ni siquiera las partículas hubieran sido perturbadas desde que me fui. Encendí la vieja lámpara de escritorio. Pizarras blancas forraban las paredes, manchadas con diagramas a medio borrar. Un post-it cerca. Del monitor decía, Athena V1, no tocar hasta parche de contraseña. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado gastado. Flashback, 2019. Estábamos amontonados en ese sótano como hackers en una maratón de cafeína. Yo en el centro de la base de código. Logan ajustando widgets de interfaz. Camille revisando el despliegue en la nube. Este protocolo nunca ha corrido fuera de la simulación, advertí. Camille sonrió. Por eso importa. Si funciona, lo cambia todo. Una vez le creí. Les creí a ambos. En ese entonces la llamábamos Athena, como si fuera una diosa real vigilando la lógica. Justicia. Elegancia. Yo la nombré. Yo escribí el maldito motor de sintaxis neuronal desde cero. Parpadeé fuerte y el recuerdo se disolvió. El aire ahora estaba más frío. Arriba, abrí mi viejo portátil, enterrado en un cajón, medio muerto, aún envuelto en el cargador en espiral. La batería, agotada. Lo enchufé y entré al portal de prensa de Grant, hurgando en archivos públicos. Cada lanzamiento, cada memorando. A inversores, cada ceremonia de premios, la narrativa oficial tenía una sola voz. Logan, Camille, miembros del consejo, asesores. Mi nombre, en ninguna parte. Un ping interrumpió la espiral. Vivian Brooks. Asunto, están usando lo que tú construiste. Solo eso. Un enlace. Encriptado. Sin etiquetas. Pero la firma al pie era inconfundible, VB. Hice clic. Un repositorio oculto en Git se abrió, consola en modo oscuro brillando con una indentación que me resultaba demasiado familiar. Desplacé entre archivos. Antiguos. Míos. Y allí, enterrado en la carpeta Architecture, un commit firmado en 2020. Initial Athena Core Version 1.7 Otter, M. Grant Numero, E8988F. Se me cortó la respiración. Abrí los metadatos. Última modificación. 6 de octubre de 2023. Editor, Camille Rhodes. 2 días después de mi renuncia. Mi nombre había sido borrado del mundo exterior. Pero no del código. Seguía latiendo bajo la superficie, como un corazón enterrado, pero vivo. Y Camille lo había tocado después de que me fui. Después de mirarme a los ojos y decir, lo mejor es que desaparezcas ahora. Ella no solo permitió que me borraran. Construyó una nueva versión con mis huesos todavía adentro. No puedes borrar a alguien que construyó los cimientos, a menos que todos los demás acepten olvidarla también. La ciudad aún dormía cuando encendí el portátil. La luz del sol se colaba a través de las persianas en tiras largas y reacias, cortando mi escritorio desordenado. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas. El café frío a un lado. Los dedos volando sobre las teclas. El repositorio que Vivian había enviado era real.
Y peor, estaba en todas partes. Crucé el núcleo de Athena versión 1.7 con la documentación recién publicada del API de Grand Tech en su portal de inversores. Línea por línea. Llamada por llamada. Coincidía. Cada árbol modular de decisión, cada bucle de retroalimentación adaptativa. Todo tenía mi arquitectura original en los huesos. Ni siquiera se habían molestado en cambiar la estructura. Solo pulieron la superficie y pegaron un nuevo logo encima. Un fantasma en su máquina. Mi fantasma. Abrí mi bandeja de entrada y escribí rápido, los dedos tensos con control. Para Camille Rhodes asunto. Consulta sobre licencia de código Athena Cuerpo. Veo que has reciclado la arquitectura original sin atribución. ¿Sabes exactamente lo que es? La respuesta fue tan pulida como su foto de LinkedIn. Asunto, Athena. Renunciaste a cualquier reclamo cuando saliste sin protestar. No confundamos nostalgia con propiedad. Me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. El café estaba tranquilo, escondido en un callejón de ladrillo en Brooklyn. Vivian Brooks ya estaba allí, unas gafas de carey bajas en su nariz, rizos oscuros recogidos hacia atrás como una bibliotecaria escondiendo un puñal. No ofreció cortesías, solo deslizó una carpeta sobre la mesa. Declaración ante la SEC para la OPI de Grand Tech, dijo en voz baja. Podría interesarte.